Esta es la segunda parte de la práctica de la unidad número 2. Aquí ya está añadida la descripción. La primera parte consistió en realizar una encuesta vía online con la aplicación Google Formularios dentro de la nube de Google que se llama Google Drive. Entonces, esta es la segunda parte, hacer un pequeño análisis estadístico con esa información. Entonces, antes de comenzar aquí a leer la información, voy a irme a mi cuenta de Google. Estoy aquí en la página inicial de Google. Ya estoy aquí dentro de mi sesión. Me voy otra vez aquí a los iconos en forma de matriz. Me voy a donde dice Drive. Y ahí está toda la información que yo tengo almacenada en la nube de Google Drive. Ahí yo tengo ya la encuesta que presenté en el primer video y yo mismo la respondí en este caso. Yo mismo hice la simulación con cierto número de personas que respondían a pues lo que ya estaba solicitando, ¿no? Que era una pregunta de carácter numérico y otra pregunta de opción múltiple. Entonces, aquí ya estoy accesando a la nube. Como se dan cuenta, aquí está ya la encuesta que yo realicé, se llama encuesta de Roberto. Y automáticamente aquí le voy a dar doble clic, aquí a la hoja de cálculo. Automáticamente aquí se me fueron generando todas las respuestas que yo mismo respondí. Entonces aquí ya tengo una base de datos con estas personas. Entonces aquí está otra vez la fecha, está la hora, la respuesta numérica de cuántos años tiene cada una de las personas y por cuál partido político tiene mayor predilección. En mi simulación, la cantidad de personas que respondieron estas preguntas fue de 34 personas, quitando la primera columna fue de 34. Esto es algo que yo había añadido aquí anteriormente. Ok, fue de 34 personas, quitando la primera fila, que la está contando como la fila número 1. Ok, aquí tengo todas mis respuestas absolutamente. Entonces voy a ver en qué consiste la práctica. Dice, una vez obtenida la respuesta, realiza los siguientes cálculos. Un intervalo de confianza para la media, desviación estándar y alguna proporción de la muestra total. Entonces voy a proceder a calcular pues estos parámetros en mi muestra. Entonces aquí voy a colocar que esta es la muestra. En la muestra yo voy a obtener la media, la desviación estándar. Voy a obtener también una proporción. Va a ser la proporción, por ejemplo, de los que votaron por Morena. Va a ser también otra proporción. Lo voy a utilizar esto, me voy a adelantar, es para el segundo inciso, que dice que hago un intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones, el inciso B. Entonces me estoy adelantando, voy a calcular otra proporción. Y va a ser la proporción de los que votaron por el PRI. Entonces voy a sacar esos dos porcentajes. Y aparte voy a sacar pues el total de mi muestra, el tamaño de la muestra que yo tengo. Entonces, esta es una hoja de cálculo muy parecida al Excel, no es tan avanzada como el Excel. La verdad es que el Excel es lo más sofisticado que existe en cuanto a análisis de la información. Google tiene su hoja de cálculo, que sería prácticamente esta, donde se alojan las respuestas de Google Formularios. Y pues maneja un nivel de cálculo un tanto inferior a Excel, pero pues muy bueno para poder hacer aquí nuestros cálculos, ¿no? Entonces voy a realizar lo siguiente. Le voy a dar doble clic aquí en esta zona entre columnas para que me ajuste este tamaño de columna. Ok, únicamente de estos dos. Entonces en mi muestra, mi media la voy a simbolizar con la letra X. X testada, lleva una rayita arriba. Aquí simplemente le voy a poner X. Desviación estándar es una S, es la abreviación en inglés de Standard Deviation. La proporción le voy a poner PM, que será la proporción de Morena. Y PP será la proporción del PRI. El tamaño de la muestra lo voy a indicar como N minúscula. Ok, la única diferencia que tiene con el Excel es que aquí las fórmulas se manejan completamente en inglés. Así es que hay que tener el vocabulario en inglés para poder hacer la interpretación de las fórmulas. Primeramente voy a calcular el promedio o la media de mis datos numéricos. Aquí tengo la edad de 34 personas. Entonces voy a sacar la media de esas 34 personas. Tengo que escribir aquí en la celda C38, lo voy a hacer.
En este caso yo les recomendaría lo mismo, que dejaran un espacio completamente en blanco a partir de su último dato e empezaran a ingresar esta información así como yo lo estoy haciendo. Para ingresar una fórmula es tal cual como Excel, empiezo a escribir igual y en inglés tengo que escribir average. Entonces aquí tengo average, que es pues el cálculo del promedio. Voy a seleccionar todos mis datos completamente. Me posiciono en el primer dato, que sería 31. Oprimo la tecla Shift, Control, la flecha es abajo y automáticamente selecciona todos. Algo bueno es que antes de darle Enter, antes de realizar el cálculo, ya me está proporcionando aquí el resultado. Entonces cierro el paréntesis y le doy Enter. El promedio es 43.0294. Ese es el promedio de edad. La desviación estándar. En inglés, desviación estándar es Standard Deviation, por lo tanto empiezo a escribir ST, me imagino que así está, exactamente, ST, Dev, que es la abreviación de Standard Deviation. Le doy un clic, otra vez vuelvo a posicionarme hasta la parte de arriba, me voy a mi primer dato, que es 31, Shift, Control, la flecha hacia abajo, cierro paréntesis, ya antes me está mostrando el resultado, es 22.9894, le doy un Enter. Precisamente esa es la desviación estándar de mis datos. Voy a adelantarme aquí al tamaño de la muestra, me voy a saltar ahorita estos dos. Entonces para encontrar el tamaño de la muestra debo de contar los datos. Pues aquí lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? 35 menos 1 son 34. Pero lo voy a hacer aquí con las fórmulas. Será la fórmula count. Entonces aquí está la fórmula count. Abro un paréntesis. Me voy hasta la parte de arriba de mis datos. Shift, Control, flecha hacia abajo, cierro paréntesis y aquí de hecho otra vez me está adelantando el resultado. Son 34 datos los que tengo. ¿Cómo voy a obtener el porcentaje de los que votaron por Morena y los que votaron por el PRI? Ok, me voy a ir a una fórmula que se llama contar con condicional. Va a contar únicamente los que sean con Morena y va a contar únicamente los que sean con el PRI. Cada una de estas cantidades yo las voy a dividir pues precisamente entre 34. Entonces aquí voy a irme a la fórmula count. Count if. If es una condicional. Entonces count if dice que primero le dé el intervalo de mis datos. De hecho aquí la columna va a cambiar. Ahora este es el intervalo de mis datos. Sería donde están precisamente los datos de opción múltiple. Shift Control. La tecla es abajo. Yo voy a seguir escribiendo. Escribo una coma. Se sigue modificando aquí la fórmula. Acá también. Voy a abrir unas comillas. Y así tal cual como está escrito aquí, voy a escribir con mayúsculas Morena y cierro las comillas. Acá está escrito, ¿no? Acá también aparece, cierro el paréntesis, le doy un Enter y me dice que son 8 personas las que votaron por Morena. Lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí a esta misma fórmula. Vean acá aparece en la parte de arriba, en la barra de fórmulas. Me voy a ir hasta la última parte, la voy a editar, le voy a poner Entre y le voy a poner entre este dato que está acá. Por lo tanto me está dando el porcentaje, pues prácticamente el 23.52%, todavía no lo multiplicamos por 100 el porcentaje, 23.52% de las personas tienen una preferencia por Morena. Voy a hacer lo mismo para el PRI, sería count if, abro paréntesis, selecciono mis datos, entonces escribo coma, abro comillas, y empiezo a escribir tal cual como está escrito ahí en mayúsculas PRI, cierro el paréntesis. De hecho, bueno, le voy a dar Enter para ver cuántas personas votaron, tienen preferencia por el PRI, serían 6. Yo podía seguir aquí escribiendo la fórmula sin ningún problema, pero quería nada más ver el valor numérico. Le pongo Enter y selecciono este 34, ¿no? Que es la celda C42 en mi caso. Pues prácticamente el 17.64 de las personas votaron por el PRI. Voy a seleccionar estas 4 datos, media, desviación estándar y porcentajes. Y voy a ajustar aquí con disminuir decimales únicamente a 4 decimales. Entonces voy a hacer que mis datos tengan únicamente 4 decimales. Ok. Entonces aquí ya tengo completamente la información de la media, desviación estándar, porcentaje de Morena, porcentaje del PRI y el tamaño de la muestra. Entonces voy a continuar escribiendo hacia la parte de abajo. Voy a hacer un intervalo de confianza. Intervalo de confianza para la media.
Ok, les voy a recordar aquí en el formulario cuál es la fórmula del intervalo de confianza para la media. Habíamos dicho que para una muestra grande se utiliza la distribución normal estándar y una muestra pequeña la distribución t. En este caso nos vamos a ajustar siempre nosotros a la distribución t, ya que es una distribución pues, que prácticamente se convierte en la distribución normal estándar cuando tiende a infinito. Así es que voy a utilizar la distribución t, que es lo que hacen programas pues muy novedosos como alguno que estaremos utilizando que se llama Minitab. Entonces voy a utilizar la distribución t. Prácticamente ya tengo la media, prácticamente también ya tengo la desviación estándar, la raíz de n, únicamente me estaría haciendo falta esta t. Entonces voy a realizar lo siguiente. Voy a agregar una celda aquí que se llame confianza. Por ejemplo, si le pongo .95, estoy indicando que la confianza que quiero para este intervalo es del 95%. Aquí obtendría el valor de t. La verdad es que podría irme a las tablas. Acá tengo la tabla de la distribución t. Recuerden que para una confianza del 95% pues debo de irme a esta columna, .975. Podría irme a estas tablas, aunque aquí tengo el inconveniente de que pues no tengo exactamente la cantidad que yo necesito, ¿no? Podría promediar, ya sea bien promediar o sacar prácticamente una interpolación entre estos dos datos que pues son los que ocuparía, 2.042 y 2.021. Pero la verdad es que todas las hojas de cálculo como Excel o esta hoja de cálculo de Google ya traen esas tablas ahí, digamos por default en las fórmulas. ¿Cómo voy a encontrar este valor de t? Le pongo igual, escribo t, y si se dan cuenta hay una fórmula que se llama t inverso. Entonces le doy clic en t inverso, me pide la probabilidad, esta es la probabilidad, coma, me está pidiendo también los grados de libertad, es el tamaño de la muestra, menos 1. Por lo tanto selecciono mi tamaño de la muestra, menos 1, cierro el paréntesis. Pero recuerden que si ya hago este intervalo tal cual, así del 95%, realmente ese no es del 95%, realmente este será un intervalo 90% confiable. Yo tendría que indicarle, por ejemplo, una confianza de .975 para saber cuál es el valor, pues completamente correcto. Lo voy a dejar así como .95, voy a hacer lo siguiente. Aquí en la probabilidad que me está pidiendo la fórmula, yo aquí sé que mi intervalo de confianza es 95% confiable. Pero para que me dé el valor exacto t, voy a hacer lo siguiente. Vean lo que voy a comenzar haciendo acá con la fórmula. Le voy a poner más, abro un paréntesis, voy a escribir 1 menos, y otra vez voy a seleccionar esta confianza del 95%. Si yo escribo 1 menos 95%, pues esto es la resta que le hace falta, será el 5%. Pero como nada más se le añade lo de un lado, le voy a poner sobre 2. Entonces en este caso ya me estaría haciendo 95% más, este representa un 5% sobre 2, 2.5%, 95 más 2.5 es igual a 97.5. Entonces automáticamente ya me está dando el valor correcto aquí. La ventaja de esto es que si yo modifico la confiabilidad, por ejemplo le pongo un 99%, pues automáticamente aquí me aparece el valor correcto, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahorita en un 96.5%, 965 lo voy a dejar así. Únicamente esa manera demostrativa. Ok, entonces ahora sí voy a crear mi intervalo de confianza. Este intervalo de confianza tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Entonces primero voy a calcular el inferior. Voy a ajustar aquí el tamaño de la celda. Acá queda la pregunta por fuera, pero acá ya quedan los datos, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces la fórmula? Si recordamos, la fórmula es la media, como es el inferior es menos, entre paréntesis sería el valor de t, por, con un asterisco, que multiplica a la desviación estándar, dividido entre la raíz cuadrada del número de datos. Raíz cuadrada en inglés es square root, por lo tanto la abreviación es SQRT. Es la abreviación de square root, que es raíz cuadrada. Entonces abro un paréntesis y digo que voy a sacar la raíz cuadrada de este dato que está aquí. Cierro el paréntesis de la raíz y me falta cerrar un paréntesis, que es el que está acá. Entonces ya tengo mi intervalo inferior para la media. La media es de 43, pero me marca un intervalo inferior de 34.35. Acá en la parte de arriba quedó indicada la fórmula, simplemente la selecciono, le pongo control C, le doy enter.
me paso a la siguiente celda, la de abajo, le doy control V para que me pegue el texto que yo copié, le doy enter, automáticamente me está creando el mismo valor que está en la parte de arriba, pero la única diferencia es que a este valor yo le voy a poner, en lugar de menos, le voy a poner un más. Entonces prácticamente aquí ya tengo el valor completamente. Aquí me cambió el tamaño del texto, parece ser. Ok, así lo voy a dejar. Entonces el intervalo va de 34 a 51. Es probablemente donde se encuentre el promedio real de las personas que debieron responder en su totalidad esta encuesta, ¿no? Entonces ya tengo el intervalo de confianza para la media. Voy a hacer ahora un intervalo de confianza para la proporción. Ok, voy a hacer un intervalo de confianza para la proporción. Únicamente lo voy a hacer para una de las proporciones. Lo voy a hacer para esta proporción de Morena. Les voy a recordar la fórmula del intervalo de confianza. Entonces aquí está el intervalo de confianza para una proporción. Se rige con la distribución Z. Acá están los valores de las confiabilidades y los valores de Z correspondientes. De hecho voy a hacer exactamente lo mismo que hice para T. Yo voy a escribir mi nivel de confianza, punto 95, que significaría el 95%. Voy a encontrar el valor de Z y también hay una fórmula para encontrar ese valor de Z. Empezar a escribir N y debe de ser esta que diga normal inversa. No, esta no es. Es la que dice norms imp, tiene una letra S. La fórmula dice norms imp, entonces únicamente me pide la probabilidad. Si yo selecciono esta probabilidad, pues en ese momento me da el valor de Z. De hecho lo voy a ajustar a 4 decimales. Voy a hacer lo mismo con el valor T. Selecciono los dos y los ajusto a 4 decimales. Entonces aquí ya están ajustados a 4 decimales. Pero dice que para esta probabilidad me da este valor de Z de 1.64. Entonces, de hecho, 1.64 me está dando realmente la del 90%. ¿Por qué? Porque debo de hacer la corrección para esta probabilidad. Voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a sumar 1 menos esta misma probabilidad que está aquí. 1 menos esa misma probabilidad es el 5%, pero la divido entre 2 para que únicamente le sume el 2.5%. Entonces cuando yo le digo 95% me pone la probabilidad de 1.960, que es la misma que está aquí. Por ejemplo, si le dijera que fuera un 60% me debe de dar 0.842. Entonces lo voy a poner aquí 0.60, que es 60%, y efectivamente me da 0.842. De hecho me lo da de manera exacta. Este intervalo, como la muestra es muy pequeña, lo voy a dejar en 50%, ya que para porcentajes es muy sensible los intervalos de confianza. Necesitaría tener una muestra pues relativamente más grande. Ok, aquí voy a poner el valor inferior y superior del intervalo. Entonces la fórmula dice que es la proporción, en este caso es la proporción de Morena, más, voy a abrir un paréntesis, el valor de Z, aquí está el valor de Z, cierro el paréntesis porque lo voy a multiplicar por SQRT, que es raíz cuadrada de este mismo valor de P, lo debo de multiplicar por el valor de Q, que es lo que le hace falta para hacer el 100%, pero esto lo puedo obtener con una fórmula, 1 menos P. 1 menos P, en este caso es el valor de Q, dividido entre el número de datos. Todo esto va dentro de la raíz cuadrada, por lo tanto, hasta este momento cierro el paréntesis y aquí lo voy a corregir. Como es el límite inferior, no es más, es menos. Entonces le doy un enter aquí. Entonces el porcentaje de personas que tienen una predilección por Morena es del 23%, pero el intervalo me está indicando que puede bajar hasta el 18%. Voy a seleccionar de hecho entonces toda la fórmula. Oprimo control C para copiar, le doy un enter. Oprimo control V para pegar. Y ahora lo que voy a hacer es que en lugar de ponerle menos, le voy a poner más. Realmente en mi muestreo yo tengo que el 23% de las personas tienen una predilección por Morena.
pero ese porcentaje realmente puede estar entre 18 y 28%. Estoy un 50% seguro de ello. Ok, vamos a hacer el intervalo de confianza para la desviación estándar. Desgraciadamente ni Excel ni aquí la hoja de cálculo tiene la misma función aquí para la distribución T y la distribución Z. Prácticamente yo no necesito ninguna tabla, todo lo puedo obtener aquí de la hoja de cálculo. Desgraciadamente no es así para la distribución chi cuadrada. Entonces me voy a tener que ajustar completamente a los parámetros de la fórmula para el intervalo de confianza de la desviación estándar. Voy a tener que ajustarme completamente a esta fórmula que sería para el 95%. Entonces, por lo tanto, ya tengo el valor de S, que es la desviación estándar, N es el tamaño de la muestra. Me hace falta este valor de chi cuadrada de 0.975 y 0.025. De hecho, por eso voy a regresar y voy a indicar que este es 95% confiable. Aquí no tengo más opción. Entonces voy a buscar el primer valor, que sería el valor de x cuadrada de 0.975 con 33 grados de libertad. Los grados de libertad siempre es el tamaño de la muestra menos 1. Y aquí abajo voy a buscar el valor de x cuadrada de 0.025 con 33 grados de libertad. Encontrando estos dos valores, yo automáticamente puedo calcular el límite inferior y el límite superior de mi intervalo. Entonces 33 grados de libertad. Desgraciadamente también las tablas de chi cuadrada llegan a ser muy limitadas, tanto como el Excel. No es un cálculo muy usual de realizar, ya que muchos softwares estadísticos pues sin ningún problema realizan este cálculo, ¿no? Aquí en mi hoja de la tabla chi cuadrada yo no tengo esa información hasta 30. Entonces podría tomar los últimos valores de las columnas. Les hago una recomendación. Si ustedes en Google ponen en su búsqueda tabla chi cuadrada, hay un archivo que les aparece en segundo lugar, que es un archivo de PDF, tabla chi cuadrada. El link es de mat.uda. Abriendo ese archivo, les aparece una tabla más completa de la chi cuadrada. De hecho, es una tabla que me la descompone en dos partes. ¿Por qué? Estas son confiabilidades antes del 50% y las que están acá son confiabilidades después del 50%. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la columna de 0.975. En esta columna debo de buscar 33 grados de libertad. Entonces, aquí está la columna de 33 grados de libertad. 0.975 coincide completamente con este valor, 19.047. Por lo tanto, en mi hoja voy a colocar que este valor es 19.047. Me falta buscar en la columna de 0.025. Entonces regreso a mi tabla. Me voy a la columna de 0.025. Acá está la columna de 0.025. Ubico 33 grados de libertad. Entonces 33 grados de libertad. Corresponde aquí la columna y los 33 grados de libertad. 50.725. Entonces me voy a 50.725. Ok, ya estoy en posibilidad de crear el intervalo de confianza para mi desviación estándar. Recuerden como la fórmula, igual voy a abrir un paréntesis. Es la desviación estándar por SQRT, que es raíz cuadrada del tamaño de la muestra menos 1. Cierro el paréntesis de la raíz y el paréntesis de la operación de arriba de la división. Entre SQRT, la raíz cuadrada de este valor de chi cuadrada, ya que la fórmula me está indicando que ahí no va el valor de chi al cuadrado, sino va únicamente el valor de chi sacándole raíz. Entonces, es esta parte de la fórmula, no dice chi cuadrado, dice únicamente x. No es el mismo caso de la varianza, donde acá sí me pide el valor de chi cuadrado. Entonces por eso debí sacarle raíz. Entonces dice que mi desviación estándar es de 22, pero puede llegar a ser de 30. Déjenme verificar aquí la fórmula. No sé por qué me da un valor mayor. Voy a hacer la siguiente parte, que es el límite superior. Ok, voy a hacer el límite superior. Ok,
Ok, sería igual, paréntesis, esta es la desviación estándar, la voy a multiplicar por SQRT, la raíz cuadrada del número de datos menos 1, cierro dos paréntesis, entre SQRT, la raíz cuadrada de esta cantidad que está acá. Ok, de hecho los ingresé al revés, es lo que me estoy dando cuenta. Ingresé al revés los valores, este debería de ser el superior y el de abajo debería de ser el inferior. Mi desviación estándar es de 22.98, pero realmente puede estar entre 18 y 30. Recuerden que este intervalo no es simétrico. Por ejemplo, vean el inferior. El inferior 18 para 22, pues casi 23, son 5. Y 23 para 30 son 7. Entonces el intervalo no es simétrico. Entonces ya terminé aquí completamente los intervalos de confianza para la media, para la proporción y para la desviación estándar. Voy a hacer la última parte, que me pide un intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones. Esta es una fórmula que se encuentra en el número 6. El intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones. Toda esta es la fórmula que me pide. Aquí la proporción 1 es morena y la proporción número 2 pues serían las personas que tienen una predilección por el PRI. Sigue utilizando el mismo valor de Z, así es que me voy a guiar con la que ya había hecho de Z. Entonces aquí mismo en la parte de adelante voy a hacer el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Entonces acá están los valores de P. Estas son las dos proporciones. Entonces voy a hacer el inferior y el superior. Directamente ya aquí lo voy a hacer porque ya tengo el valor de Z completamente acá. Entonces el inferior, la fórmula dice que es igual a la proporción número 1 menos la proporción número 2. Como es el inferior sería menos, abro un paréntesis para poner el valor de Z. Este valor se multiplica por SQRT, es una raíz cuadrada muy grande. Ok, de hecho voy a abrir otro paréntesis para la raíz cuadrada. La primera raíz cuadrada es la proporción 1 por Q1, pero Q es 1 menos esta misma proporción, dividido entre el tamaño, aquí no me di cuenta, es dividido entre el tamaño de la muestra 1. Entonces la muestra 1, no, en este caso es la misma muestra, es el mismo tamaño de la muestra. En los dos casos la muestra es de 34. Que dividido entre el tamaño de la muestra, que es de 34. Cierro el paréntesis para esta operación. Entonces voy a ingresar ahora la segunda operación que está acá, para los votantes del PRI. Sería más, ahora es la proporción 2, que es la de 0.1765 por el valor de Q, pero Q es 1 menos esta misma cantidad, dividido también entre el mismo tamaño de la muestra, que es 34. Entonces cierro el paréntesis ya de esta segunda operación y cierro el último paréntesis que le corresponde a esta raíz cuadrada. Entonces simplemente le doy un enter. Aquí la diferencia me da entre menos 0.071. Copio toda esta misma fórmula, oprimo control C, doy enter, se pasa a la celda de abajo, doy control V. Lo único que voy a cambiar ya estando en la celda de abajo es que en lugar de ser menos es más. Realmente la diferencia entre estas dos proporciones está entre un valor negativo, casi cero, y un valor positivo. Esto tiene un significado, ya que matemáticamente cuando yo resto dos cantidades, pues establezco que si dos cantidades las resto, esas dos cantidades son iguales. Si dos cantidades las divido y me da 1, estas dos cantidades son iguales. Perdón, si dos cantidades las resto y da 0, son iguales. Entonces aquí lo que me estaría indicando con cierto nivel de inseguridad es que estas medias, estas dos proporciones, pues estadísticamente yo diría que aproximadamente es igual la misma gente que vota por Morena y por el PRI. Aproximadamente sería igual con un nivel de confianza del 50%. Si por ejemplo lo subiera hasta el 95%,
pues ya estoy casi completamente convencido porque ya se alejó del 0. Se lo voy a dejar en 50%, incluso lo voy a bajar al 45% yo. Ok, entonces este es todo el desarrollo de la práctica. Esta pantalla que está aquí, ustedes la tienen que imprimir. Pues prácticamente toda esta zona que está aquí. Impriman toda esta región para yo ver pues prácticamente aquí la segunda parte de su encuesta. Esto tiene que corresponder completamente con la encuesta individual que cada uno realizó según sus datos. Ok, finalmente les quiero comentar lo siguiente, aprovechando que tenemos aquí esta aplicación. Si yo me voy a formulario, si me voy a donde dice mostrar el resumen de respuestas, pues aquí lo que me va a hacer es que me va a dar una descripción ya completamente resumida, por ejemplo, de la pregunta que hice: ¿cuál es el partido político por el que tienen más predilección? Entonces 6 personas dicen que por el PRI, representa el 17%, son los mismos cálculos que hicimos. Aquí vemos que por el PRD y por el PAN son 10 personas por las que tienen más predilección. Esta es una forma rápida en que el Excel me puede analizar la información. Voy a cerrar aquí la ventana. Si por ejemplo yo me coloco dentro de esta información y ubican esta zona que está en la parte izquierda inferior, hay un botón que dice explorar tus datos. Automáticamente me crea estadísticas para los datos que están en la pantalla. Esto es una ventaja muy grande que el Excel no lo tiene. Entonces vean, por ejemplo, cuando yo me acerco a una gráfica, me dice de qué parte está tomando los datos, ¿no? Aquí está haciendo una gráfica de hora contra edades. Prácticamente me dicen qué hora y qué rango de edades fue contestando cada una de las preguntas. Acá me está haciendo una gráfica de barras de las personas que tienen más predilección por cada uno de los partidos. Creo que esta es la gráfica pues mucho más explícita de todas. Una gráfica de barras. Si yo quisiera insertar la barra, le doy clic aquí donde dice insertar gráfico y pues automáticamente me inserta aquí el gráfico de mi encuesta. En este caso yo lo voy a borrar. Si yo sigo hacia la parte de abajo, acá me muestra el histograma de, vean, se ilumina la zona de cuántos años tienes. Entonces este es el histograma de frecuencias de las edades de las personas. Ahorita, como ya no estoy en ninguna celda con información, automáticamente se borra aquí los datos. Pero si yo me comienzo a pasar a la información que está acá en la parte de abajo, me empieza a dar también aquí estadísticas sobre esta información. En este caso pues no tiene mucha concordancia, ¿no? Prácticamente la información de la que me interesa a mí es esta que está aquí, prácticamente. Entonces aquí me está mostrando un resumen estadístico de la información. Este es un cálculo que hace completamente en automático el Excel. Por ejemplo, yo puedo seleccionar, estando en esta pantalla, puedo seleccionar todos mis datos. Y vean lo que ocurre al seleccionar todos mis datos. Me dice la suma es 1463, me dice el promedio, average, es 43.029, el que habíamos calculado. Me dice el dato mínimo, me dice el dato máximo y me da la cuenta de los datos. La ventaja es que esto ya lo puedo yo jalar acá como si fuera una fórmula, como información. Entonces acá ya tengo el promedio y automáticamente me lo dio aquí al yo posicionarme en todos mis datos. Entonces es una herramienta muy buena esta hoja de cálculo. No tiene un poder tan grande como el Excel, pero la verdad es que tiene novedades muchísimo, pues muy llamativas, que no he visto que las tenga yo el Excel. Como es esta parte de hacer los datos estadísticos, pues completamente hace el resumen en automático, ¿no? La información gráfica de los datos. Prácticamente esta información en automático la hace. Entonces esta va a ser esta zona seleccionada, esa es la evidencia de esta segunda parte de la práctica. Entonces en esta consiste toda la práctica de la unidad número 2 para entregar el día 25 de septiembre de forma completamente individual.